A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, que precisamente permite que ustedes, los ciudadanos, conozcan sobre distintos ámbitos del sector automotor, las coyunturas, temas técnicos, temas no técnicos y en fin, una conversación muy grata que tendremos conjuntamente con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Para este efecto, en este primer programa de arranque nos acompaña Genaro Baldión, presidente ejecutivo de AEADE, quien tiene una larga trayectoria no solo en el sector del comercio exterior, sino también ya ahora en el sector automotriz. Bienvenido, Genaro, a este programa. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación, extraordinaria iniciativa. Un gusto estar aquí. Muy bien, arrancamos con la primera pregunta que estoy seguro que ustedes, los ciudadanos, la tienen. ¿Por qué este programa? ¿Por qué consideras que este segmento, este espacio, es importante para la ciudadanía? Bien, visualicemos al transporte en términos generales, a los vehículos en particular. Cuando nos desplazamos de un lugar a otro, tomamos un bus, una furgoneta, un vehículo particular. Cuando transportamos una mercancía, va y camina por las vías a través de un vehículo de carga pesada o de carga liviana, un camión o una camioneta. En fin, cuando imaginamos una sociedad en movimiento, la vemos a través de sus vías y los vehículos que ruedan a través de ella. Definitivamente es importante que la ciudadanía conozca justamente cómo se desenvuelve esta dinámica automotriz en términos generales y qué impactos puede tener para el ciudadano individualmente considerado, para la economía en su conjunto y una sociedad en la que justamente participa un ciudadano. Con esta información que estaríamos compartiendo en este programa, ¿qué tan relevante puede ser para el ciudadano común esta información? Definitivamente muy importante. Imaginémonos cuando un médico tiene que cobrar por una consulta médica, pues obviamente tiene que tomar en cuenta todos sus costos de vida y también de sus costos profesionales. Seguramente ese médico, cuando factura por su consulta médica, tiene en cuenta también el valor de los distintos costos y gastos que debe incurrir. Uno de esos costos, por supuesto, es su movilidad, ya sea una movilidad pública, ya sea una movilidad privada. Si es que el valor de un vehículo, en un caso particular, supongamos que el médico tiene un vehículo privado, particular, tiene un valor demasiado alto, se va a reflejar definitivamente en la factura de la consulta médica de ese doctor. Si este ejemplo lo aplicamos a cualquier otra actividad económica, vamos a visualizar que el impacto del costo del transporte, de los vehículos en particular, tiene definitivamente pues connotaciones en toda la actividad diaria de las personas. Si un vehículo cuesta 2 veces más en el Ecuador de lo que cuesta en Colombia, en Perú, etcétera, pues va a tener un impacto al final en cada uno de los individuos y en la economía en su conjunto. La competitividad en términos económicos, bueno, va a ser afectada, pero también la competitividad y el comportamiento diario de las personas, el costo, va a tener y a sufrir también unos impactos individuales. Muy bien, ahora sí entremos en el entorno. El entorno ha sido un entorno complejo para el sector. Hemos escuchado declaraciones de muchas marcas, de mucha gente alrededor de este sector, que se vio impactado en el 2016. En el 2017 como que se ven luces
positivas. ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo estuvo el año 2016 comparado con el 2017? Bien, el año 2016 para toda la economía ecuatoriana, eso no es desconocido para nadie, fue un año atípico. Tuvimos un decrecimiento económico, entramos en una fuerte recesión, varios factores confluyeron para llegar a esa recesión, factores externos también, incluyendo la disminución del precio del barril de petróleo, incluyendo la apreciación del tipo de cambio, especialmente de la moneda que manejamos en el Ecuador, el dólar, pero adicionalmente de un conjunto de políticas que también complicaron el entorno económico en su conjunto durante el año 2016. El sector automotor no estuvo exento de este deterioro de su mercado. Es muy parecido el año 2016 al del año 2004. Entonces, 12 años de retroceso si uno visualiza en términos de crecimiento del mercado automotor del Ecuador en el año 2016. Mientras otros mercados a nivel global empezaban a tener un desempeño bastante interesante con tasas de crecimiento, incluyendo en América Latina, el Ecuador tuvo esta contracción y pasamos a un mercado de 63.500 vehículos en el año 2016, pero en el 2011 teníamos un mercado de 140.000 vehículos. Esa es más o menos la relación, menos de la mitad de vehículos que se comercializaron en el Ecuador. Por supuesto, lo que ocurrió en el año 2016, que ya fue una reducción significativa frente al 2015, que ya venía también en bajada respecto del 2014 y no se diga respecto del 2013, pues empieza a dar señales de recuperación durante el año 2017. Hoy en el 2017 pues prevemos acercarnos e incluso, esa es la expectativa, superar el mercado que tuvimos en el año 2015 en el Ecuador. Entonces esperamos estar próximos a ventas por alrededor de las 100.000 unidades, y mientras que en el año pasado tuvimos 63.000 unidades. Esperamos, por supuesto, entonces superar el 2016 y también tener un mejor desempeño que en el 2015. Cabe recordar que en el 2015 ya entramos en un proceso recesivo con particular énfasis en el segundo semestre del 2015, en el que se tomaron varias medidas adicionales, incluyendo una medida global de salvaguardia por balanza de pagos, y en el sector automotor de vehículos livianos en particular también veníamos con un sistema de cupos de importación. Durante los últimos 6 años al menos han estado vigentes los cupos de importación hasta el año 2016 y se endurecieron durante el año 2016, que prácticamente fue un recorte de más del 62% de las importaciones que se tenían en el año 2010. Entonces, este crecimiento en el 2017, que si bien es comparativamente moderado a las cifras que tú acabas de señalar, porque hablábamos de 140.000 unidades, estamos proyectando en este año 100.000 unidades, lo cual significaría que estamos un 40% menos que en el mejor de los años, en aquel año que llegamos casi a esa cifra récord. Esto supondría que algunas empresas hicieron algunas inversiones fuertes y se han sostenido en el tiempo. ¿Cómo han hecho estas empresas para sostenerse en el 2017 y todavía sobrevivir? Una bonanza relativa que no es bonanza porque no logran alcanzar esas 140.000 unidades para las cuales fueron estructuradas estas empresas. Así es, cuando una empresa tiene que operar, en este caso en el sector de comercio de vehículos, para 140.000 unidades, por supuesto que su equipo administrativo, financiero, técnico y de mercado, de ventas, va a tener que estar adecuado a ese mercado de 140.000 unidades. Cuando empezamos a visualizar un decrecimiento tan notable de llegar de 140.000 a 63.000 unidades, las empresas se ven seriamente en aprietos. Quien paga los platos rotos al final de cuentas puede ser el propio empleo en el sector. Y sí hemos notado que existe una reducción de los niveles de empleo, no solo en el sector, sino en la economía en su conjunto durante el año 2016, a pesar del gran esfuerzo que han hecho las empresas para mantener el empleo y las plazas de empleo en la actividad automotriz en particular.
Hay una reducción, pero no es una reducción proporcional a la reducción del mercado. Y sin embargo, en el año 2017, que empezamos a notar ya a ver señales de oxigenación, también de un proceso de represamiento que hubo durante el año 2016. El mercado estuvo represado y durante el 2017 empezó a de alguna manera a recomponerse y a estabilizarse estas condiciones de mercado. Entonces uno podría decir que sí, hay un represamiento, hay una oxigenación en el 2017 y muy pronto vamos a ver esta estabilización del mercado automotriz que va a venir acorde con el desempeño de la economía en su conjunto, definitivamente. Y de eso precisamente vamos a hablar luego de la pausa. ¿Cuáles son las perspectivas del 2018 al 2020? Y nos lo va a contar Genaro Baldión, presidente ejecutivo de AEADE. Bienvenidos nuevamente a Fuerza Motriz. Nos acompaña Genaro Baldión, presidente ejecutivo de AEADE, quien está compartiendo con nosotros temas del sector, temas de la coyuntura y temas de interés para ustedes los ciudadanos. Estábamos conversando previo a la pausa respecto de cómo se ha desempeñado el sector en este año 2017. Hemos visto un crecimiento relativo y la pregunta más interesante es quizás qué va a pasar el próximo año. Muchos ciudadanos dicen, bueno, con este crecimiento al parecer va a seguir esta tendencia, no va a seguir. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, Genaro? Sí, cuando observamos el desempeño del sector automotor y lo comparamos con el desempeño global de la economía, hablamos de ventas de vehículos comparados con el crecimiento económico en su conjunto y con algunos otros indicadores macroeconómicos, vamos a encontrar que hay un paralelismo y un comportamiento muy cercano del mercado automotor en particular en función de la economía. Si a la economía en su conjunto le va bien, también al sector automotor en particular le va a ir bien. ¿Y por qué? En el caso de los vehículos, y pensemos en los vehículos livianos, por una parte, y después ponemos el ejemplo de los vehículos, por ejemplo, comerciales como los de carga. En el caso de vehículos livianos, la decisión de parte de una persona individual, de una familia, de adquirir un vehículo individual, va a estar condicionada a tener, por ejemplo, un empleo en primer lugar, a tener condiciones de endeudarse, si es el caso, o de tener recursos de liquidez ahorrados para poder acceder a un bien de esta naturaleza. Si es que el empleo que tiene esa persona que está pensando en adquirir un vehículo no es seguro, lo ve que no es estable, seguramente la decisión de compra del vehículo va a ser igual, la va a aplazar, la va a postergar, va a ver que es un momento no adecuado para adquirir un bien que tiene un valor considerable. Lo mismo puede ocurrir con un bien inmueble, al final de cuentas, que son bienes de alto valor y también patrimonios para la familia. Si nos vamos a un ejemplo en el segmento comercial, por ejemplo, los vehículos de carga, una empresa tomar la decisión de adquirir un camión. Obviamente ninguna empresa va a adquirir un vehículo de carga para salir a pasear los fines de semana ni para actividades de recreación. Va a adquirir un vehículo de carga para su actividad productiva, para trasladar las mercancías de un lugar a otro, para disponerlas en los canales de distribución, en fin, para su propia actividad productiva. Si es que la actividad productiva de esa empresa no es la adecuada, los consumidores de esa actividad productiva no están demandando los productos de esa empresa o de esa industria, seguramente va a aplazar la decisión de renovar o adquirir ese bien de capital o de bien de trabajo, a pesar de que sabe que lo necesita, pero tal vez no es el momento y va a tener que postergarlo. Esto es lo que ocurre finalmente en el desempeño del sector automotor. Vamos a venir muy de la mano con el desempeño económico. Y claro, aquí vendría el análisis y bueno, ¿qué es lo que podría ocurrir en los próximos meses o años en el desempeño económico del Ecuador en su conjunto, que va a tener un impacto muy directo y estrecho con el sector automotor en particular? Va a depender de las definiciones y de que este proceso que ha entrado el país, por ejemplo, el proceso de diálogo que ha entrado el sector empresarial con el gobierno nacional, concluya en decisiones que permitan una oxigenación, una recuperación de la actividad productiva en su conjunto, que la empresa privada tome finalmente el rol que le corresponde de generar producción y generar empleo.
y que no esté supeditado a una serie de limitaciones y restricciones en la inversión, tanto nacional, en la inversión extranjera, en la limitación de las importaciones o en el no apoyo a las exportaciones. Entonces hay una serie de factores que van a estar condicionados también por decisiones de política pública. Uno de los factores muy importantes, aparte de este entorno productivo que lo podemos profundizar, es el nivel de endeudamiento que actualmente tiene el país. El país tiene que pagar al exterior una serie de deudas que tiene pendientes con varios organismos internacionales y también con varios países en particular. Si es que esta parte del endeudamiento no se resuelve durante los próximos meses, el 2017 va a ser un año complejo para la economía definitivamente. La liquidez de la economía se va a reducir considerablemente y consecuentemente el consumo se va a reducir, los mercados, incluyendo el mercado automotor, va también a reducirse. Entonces estamos condicionados a factores, en buena medida diríamos nosotros, no de factores externos, como tal vez lo pensábamos antes, que el precio del barril de petróleo, vemos que se está estabilizando, más bien van a ser las decisiones internas de apoyo al sector empresarial en su conjunto, las determinantes para que la economía pueda resurgir, para que podamos tener en el Ecuador inversión extranjera, que es lo que necesitamos, para que tengamos en el Ecuador mayor turismo y entrada de divisas. Eso es lo que hay que apostar en el Ecuador, confianza en el sector empresarial. Y hablando de apoyo, Genaro, ¿cómo miras como presidente ejecutivo de EADE y el sector? Porque estás, según veía en tu currículum, con algunas funciones en otras cámaras y gremios, muy activo en ese ámbito. ¿Cómo miras de esta relación con el gobierno, estos avances que ha habido alrededor de las mesas de diálogo, esta apertura que se ha percibido del gobierno nacional y una expectativa bastante elevada del sector automotor, precisamente frente a medidas que se esperan que sean favorables para la economía nacional? ¿Cómo estás viendo eso y cuáles son esas perspectivas? Debemos expresar públicamente que a raíz del cambio de gobierno evidenciamos claramente un giro en estos niveles de incertidumbre que veníamos manejando en las decisiones de política pública. Como un ejemplo, antes del ingreso en funciones del actual presidente, pocas semanas antes se tomó una decisión de la Junta de Política Monetaria y Financiera que restringió y limitó el crédito para quien necesitaba adquirir un vehículo, sea un vehículo de uso particular o también de algunos otros usos de vehículos. Y esa decisión no estaba basada en un análisis técnico del impacto que podía tener en el consumidor, porque finalmente era una medida que afectaba a aquellas personas con menos posibilidades de liquidez en un momento dado para poder dar una entrada para adquirir un vehículo más elevado. Esta medida lo que significó es el incremento de la entrada, que antes estaba entre un 20%, un 25% de entrada, a una entrada superior al 35 o 40%. O sea, tenía que pagar el 40% al menos para obtener el financiamiento de la diferencia. Esta medida la conocimos 3 semanas después de que fue firmada por la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera. Pero no solo que fue firmada 3 semanas antes, sino que ya estaba en vigencia 3 semanas antes de que la conociera el sector automotor. ¿Y esto no fue tratado en las mesas de diálogo? O que no fue, lo hemos tratado, pero no fue conocido ni siquiera por el sistema financiero. Que era claro, era una regulación al sistema financiero para que no preste la adquisición de nuevos vehículos, pero no era conocido ni por el sistema financiero ni por el sector automotor en particular. Igual nos enteramos en una oportunidad a principios de este año de la decisión de cambiar intempestivamente una norma técnica para los vehículos sin haberla conocido, sin haber podido planificar, sin que las empresas hayan podido adaptarse a esta nueva norma. Esta imprevisibilidad de las políticas públicas ha sido como el eje rector que lo vivimos hasta el mes de abril. Sin embargo, evidenciamos, y esto lo queríamos de expresar públicamente, que durante este periodo lo primero que hemos percibido es esa apertura para sentarnos a conversar sobre las dificultades que hemos tenido, que hemos transitado y
¿Cómo podemos generar mayores oportunidades para el desarrollo económico del país? Este proceso de diálogo abierto por el gobierno ha implicado para el sector empresarial levantar una agenda muy intensa de propuestas, de iniciativas, incluso privadas, iniciativas privadas que no van a depender necesariamente de la política pública, sino iniciativas privadas para apoyar la reactivación de la economía y también generar mayor inversión y empleo, que es el factor y el eje fundamental de todo este proceso de diálogo desde la perspectiva del sector empresarial. Y en ese sentido, pues sí hemos encontrado un canal en el Consejo Consultivo de la Producción y Tributario que ha permitido identificar cuáles son las principales barreras para el crecimiento económico y productivo del Ecuador. Y una serie de barreras que vienen en el campo tributario, que vienen en el campo de la innovación, del financiamiento, del acceso a mercados, los acuerdos comerciales internacionales, en la generación de inversión. Y es así que hemos llegado a plantear de manera priorizada algunas propuestas de un total de 1.500 que se recogieron más o menos durante este proceso de 3 meses de diálogo que hemos mantenido con el gobierno nacional. 139 propuestas fueron recogidas y priorizadas y que están discutiéndose a nivel sectorial y técnico con el gobierno. Dentro de estas 139 propuestas hemos también identificado unas prioridades que son transversales para todos los sectores económicos, incluyendo el sector automotor. Una de ellas, y que mayor impacto ha tenido en los últimos tiempos, ha sido el impuesto mínimo derivado del anticipo del impuesto a la renta. Este impuesto mínimo implica en la práctica que de cada 10 empresas, 4 hayan tenido que pagar un impuesto a la renta mayor al impuesto legal, que es del 22% en el Ecuador. 22% es la tarifa del impuesto a la renta. En la práctica y en los hechos, 4 de cada 10 empresas han pagado más del 22%. Y de esas 4 empresas, la mitad ha pagado más del doble de la tarifa del impuesto a la renta. Estamos hablando de 22, o sea, que han terminado pagando más de 44% de impuesto a la renta en un año de utilidades decrecientes. Estamos hablando del sector automotor. Empresarial en su conjunto. El sector automotor no ha estado exento de esta situación. Muchas empresas, incluso nosotros formalmente presentamos a las autoridades de gobierno una exoneración o reducción del anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio del año 2016 porque era un año de pérdidas. Tuvimos un mercado de 63.000 unidades cuando veníamos de un mercado superior a las 100.000 unidades. El resultado de las empresas era negativo. ¿Cómo se iba a pagar renta si no hubo renta? ¿Cómo se iba a pagar un impuesto a la renta si no hubo renta? Esta era una cosa, algo inconsecuente absolutamente, y presentamos oficialmente una solicitud de reducción o exoneración del anticipo del impuesto a la renta, que lamentablemente no fue tratado oportunamente por el gobierno. Sin embargo, vemos que en este espacio de diálogo se abre una oportunidad para tomar una decisión transversal y revisar el impuesto mínimo derivado del anticipo del impuesto a la renta y también cambiar la forma de cálculo de este anticipo de impuesto a la renta que está generando un gran impacto al sector empresarial, está deteniendo las inversiones. No hablo solo del sector automotor, sino hablo de la economía en su conjunto, y nosotros vemos con mucha expectativa y optimismo la decisión del gobierno que esperamos el día 10 de octubre, como fue anunciada por el señor presidente de la República, que nos pueda transmitir cuáles han sido medidas acogidas de todas estas propuestas que ha levantado el sector empresarial. Muy bien, excelente. Nos acompañó Genaro Baldión, presidente ejecutivo de AEADE, para tratar diversos temas del sector automotor, la coyuntura, el interés de los ciudadanos, y así continuaremos cada semana en este programa Fuerza Motriz. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz,
con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.